Pues continuamos con las presentaciones de este primer día del Celsius. Y bueno, un festival consideramos nosotros muchas obligaciones, ¿no? Por supuesto, revertir un poquito en la ciudad de todo el esfuerzo que se pone delante, de revertir pues en los hoteles, en los restaurantes, la gente que viene y que conoce el festival. Yo no sé si al fondo no podréis mantener un poco un volumen más bajo, por favor. Que con los 2 años de pandemia parece que se nos ha olvidado un poco cómo comportarnos cuando nos juntamos, así donde se está hablando, ¿no? Bueno, el caso. Y hemos mirado, siempre buscando la excelencia afuera y también buscamos la excelencia dentro. Por suerte, desde Asturias se están haciendo creación de todo tipo a un altísimo nivel y en esta mesa hay una nutrida representación de ello. Algunos han sido habituales, ya hemos coincidido en presentaciones de poemarios, hemos coincidido en exposiciones de fotografía, vamos viendo su trabajo en distintos sitios y a lo largo de estos años todos ellos han demostrado ser muy inquietos, en muchos casos multidisciplinares, y desde luego siempre muy proactivos de buscar nuevas maneras de hacer cosas, nuevas maneras de interactuar juntos, de intercambiar experiencias, que también es algo que debe hacer siempre un festival, ¿no? Entonces, en este libro que vamos a publicar, del que vamos a hablar hoy, 2056, Ciudad Futura, de Más Madera, es un proyecto colectivo en el que se juntan en este caso un grupo de autores al texto y un grupo de autores a la fotografía para hacer una historia única, una historia colectiva, ahora veremos hasta qué punto, pero que surge después de la existencia de un colectivo, que es el colectivo de los purificados, multidisciplinar, como decíamos antes, y del que Nuria Pozas, y así de paso os los voy presentando, nos podrá hablar más en representación de este colectivo. Cuéntanos qué es Purificados, cómo nace Purificados, qué va a seguir haciendo Purificados. Si alguien quiere ser un purificado, puede ser un purificado, cuéntanos un poquito. Hola a todos, soy Nuria Pozas y bueno, pues soy la cabeza visible, entre comillas, de la Asociación de Artistas Independientes Los Purificados. Los Purificados nace de una historia un poco peculiar. Éramos al principio fotógrafos que nos presentamos a una muy conocida, a un concurso muy conocido de fotografía, que era el de Purificación García, hace años, que era muy costoso, los premios eran muy abundantes y mandamos obra. Total, que nos llegaban, bueno, fue un poco rebelión, ¿no? Porque nos llegaban historias de que las obras pequeñas no las abrían, que solamente abrían las fotos grandes, etcétera, etcétera. Nos rebelamos, nos juntamos todos, convertimos aquella rebelión en una página web de unos 275 fotógrafos a nivel europeo y empezamos a hacer exposiciones pues en varios puntos de España, ¿no? Ahí surgió ya en el año 2007 Los Purificados y adoptamos ese nombre de Los Purificados por saber o por darle un sentido a quién es el purificado, ¿no? El que tiene un nombre ya, el que tiene un padrino, el que entiende el arte, el que hace el arte, cuál es la purificación del arte. Por ahí venía el colectivo. A raíz de los años empezamos a hacer proyectos diversos, mezclando cosas, mezclando fotografía, mezclando textos, mezclando poesía. También hemos hecho, por citaros alguna cosa, el año pasado, en la pandemia, nos juntamos todos, éramos 25 artistas, de nivel nacional también, entre músicos, escritores, pintores, escultores, actores y me parece que no me queda ninguna más, todas las disciplinas. Hicimos un proyecto que a algunos os sonará, porque estuvo aquí en Avilés también representado, que se llamaba Fugarte. Estuvo en Avilés, estuvo en Oviedo, estuvo en Cangas de Narcea y estuvo en Navia todo el año pasado. Y de ahí empezamos ya a cogerle gustillo, a juntarnos todos otra vez y hemos creado otro proyecto que se llama Fabulae Project. Dentro de Fabulae Project queremos hacer varias cosas. Una de ellas es 2056 Ciudad Futura, que es pues la mezcla o el hilo conductor de una historia creada por un tándem de escritor-fotógrafo, en donde el escritor narra un capítulo o una parte de la historia y el fotógrafo representa, según su visión, según su mirada, lo que ese escritor o escritora quiere expresar. Y así se va uniendo la historia y se va creando pues en vivo, ¿no? Por decirlo así, es una historia bastante viva. Y yo creo que
que ese es el concepto base. Vale, eso en lo referente a purificados, ¿no? Sí. Y a la hora de dilucidar de entre todos los proyectos que había, todas estas cosas que queríais hacer, ¿cómo se genera concretamente 2056? A lo mejor esto, como el primer relato es de Natalia, no sé si esto correspondería a ella. ¿Alguien tuvo una idea? Eso es más bien un cadáver exquisito que nadie sabía lo que iba a recibir y lo que iba a dar. Hay una escaleta general y a raíz de ahí os lo vais repartiendo. Sois, sobre todo al texto y también en la fotografía, autores con estilos muy diferentes, e incluso el trabajo entre fotógrafos y escritores. Por ese lado están representando a los escritores Natalia y Esperanza Medina. Y luego de este lado, representando a los fotógrafos, tenemos a Ramón Collado y a Esperanza Labrador. Los pares, los tándems que tú decías, también era un poco fruto de la sorpresa. El fotógrafo recibía un texto y entonces devolvía unas fotos que no había hablado antes con la autora. ¿Tenéis claro lo que queréis hacer? Porque claro, un trabajo tan colectivo a tantas manos se puede hacer de muchas maneras. Es un Frankenstein maravilloso, Frankenstein, una de las criaturas más queridas en el Celsius. Y entonces queríamos saber cómo nace, y como parece ser que ese primer relato primero es tuyo, cuéntanos un poquito cómo arranca este 2056. No sé. Sí. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, bueno, pues gracias al Celsius por abrir sus puertas a nuestro proyecto, y bueno, en mi caso, como airesina, pues estoy encantada de haber pasado de esas sillas a esta posición. Como comentaba Nuria, bueno, pues es un proyecto colectivo, casi, no voy a decir que es una continuación, pero sí que en cierto modo tiene que ver con esa unión que ya hemos formado, ¿no?, con los proyectos anteriores. No venimos a presentar un libro, venimos, como veis, a presentar un proyecto colectivo. La escritura, en mi caso, bueno, la escritura, yo creo que Esperanza estará de acuerdo conmigo, suele ser una actividad muy solitaria, ¿no? Eso suele ser así. Sin embargo, yo creo que nunca había participado en ningún proyecto de escritura, porque sí que he participado en otros proyectos colectivos, en uno que haya estado tan acompañada, ¿no? En este caso, desde el primer momento adoptamos este proyecto como algo propio, y lo que hoy traemos aquí, como decía, es un proyecto colectivo, no solamente un libro, aunque esto es el libro, hay también una exposición de la que luego nos va a hablar, ¿no?, que es una continuación de esta ciudad futura de la que hoy vamos a hablar. Yo vengo de la docencia, y la verdad es que lo que hemos hecho aquí yo ya lo he hecho, pero como profesora, ¿no? Son cosas, bueno, pues son actividades que yo ya había realizado en el aula, proponiendo a mi alumnado, bueno, pues que hiciésemos un relato colectivo o una novela colectiva. Esta es la idea inicial, ¿no?, que de alguna manera entre todos pudiésemos crear un producto en el que cada uno de nosotros pudiésemos también mantener nuestro propio estilo o nuestra propia visión, en este caso, de esa ciudad futura que hoy os traemos en este libro. Es cierto que, bueno, yo fui la persona que inició la historia. De alguna manera, mi idea era plantear una serie de personajes en una ciudad futura, que bien, bueno, pues podría ser el Avilés del futuro, ¿no? ¿Por qué no? De hecho, la historia comienza con una chica que corre por esa ciudad futura, por esa ciudad, voy a decir, llena de peligros, corre por su vida. Y no sé quién es. Es un personaje que cuando yo lo creé sabía perfectamente que iba a aparecer en esa historia, pero que habría otra persona, en este caso fue Esperanza, que continuaría la historia y que le daría un nombre y una identidad, ¿no? Es una manera realmente muy diferente de trabajar, ¿no?, de otro tipo de historias, cuando uno sabe que lo que va a crear va a ser continuado por otra persona, que va a ser la que de alguna manera lo complete. Nuestra idea, de alguna manera, es mantener, como decía, nuestro propio estilo, y que cada una de las personas que participan desde la fotografía diesen su visión personal de ese texto previo, ¿no? De manera de que ninguno de nosotros sabíamos al final dónde nos iba a llevar la historia. En ese orden a mí me tocó también cerrar, es decir, la obra fue un proyecto de ida y vuelta. Cuando regresó a mí vino con un montón de personajes nuevos, con una progresión de mis personajes creados en la escena inicial que no se parecían en nada a la idea que yo tenía de ellos, ¿no? Cobraron vida con la pluma y la fotografía del resto de mis compañeras y compañeros de proyecto, y bueno, me encargué de alguna manera de cerrar, ¿no? Eso más o menos, esa es mi participación en la historia. Creo que las fotos de del primer capítulo son tuyas, Nuria. Sí. Me imagino que, no sé si todos los sistemas de trabajo en todos los tandes fueron iguales, si era recibir el relato y ver un poquito, si alguna vez fue al revés, si alguna vez fue primero la fotografía que el relato. Contadnos un poco los del lado de la fotografía, cómo fue esto, recibir
el relato que había nacido de una forma, pero que igual ya era otra cosa distinta si te tocaba el tercero o el cuarto y ponerle imágenes? ¿Y cómo lo abordaste? Hola, buenas tardes, perdonad la voz, estoy un poco aterrado. Pero pasó el PCR hace unos días. Tranquilos. Bueno, según lo que comentabas antes, el método de trabajo que yo seguí, y creo que sigo todo el colectivo, era, teníamos asignado cada fotógrafo un escritor, y ese escritor nos enviaba su parte de texto. Entonces yo, concretamente, con ese trozo de texto, lo leía y interpretaba lo que yo consideraba, independientemente del resto del libro y del resto de las fotografías. Nunca vi las fotografías hasta después de hecho el texto, y yo daba mi visión de lo que parecía. A mí me tocó hacerlo 2 veces, 2 escritores distintos, y nunca leí todo el texto junto para no estar condicionado. Esa fue la forma en que yo creo que trabajamos todos. No había un guión menos previo. yo. Nuria, que no sabía todo. No había un guión previo, no había un esquema para decir, oye, hay que seguir estas normas. Así funcionó, después ahí surgió el tema. Comentaba ahora, para mí lo más difícil fue cargar los muebles en la exposición, que me quedó la espalda hecha polvo. Y estoy que no puedo. Y antes de pasar a las 2 esperanzas, ¿hubo alguien, no sé si Natalia al empezar o un poco tú, o alguien que era un poco como el aglutinador, el que sí lo iba recibiendo todo e iba viendo todo, o para todos era una novedad lo que le llegaba? Porque tú, como mencionaste que en tu caso fue un poco distinto, Nuria, que tú sí sabías. Sí, a ver, yo sabía todo. Yo sabía todas las fotos y iba sabiendo todas las fotos y iba sabiendo todos los textos. Entonces, para mí era como una especie de secreto emocionante, porque yo iba viendo cómo se iba desarrollando la historia. Y te preguntaban. Claro, me preguntaban, pero bueno, no, aquí no se dice nada, no se hace nada, no. Una vez que ya se concretó todo, o se iba concretando ya, perfilando, sí teníamos que perfilar por un tema de maquetación o un poco poner en orden la historia, porque había veces que dentro de la historia algún nombre se cambiaba, alguno se confundía con que era esta, se llamaba así, esta protagonista que no se llamaba de la otra manera. Es decir, hemos tenido que hacer una especie de ajustes y sí llegó un momento en que todos leímos toda la historia y vimos todas las fotos, y entonces ahí teníamos un grupo de WhatsApp típico, y entonces ahí metíamos todos los comentarios, todo lo que queríamos cambiar, matizar o ajustar, ¿no?, de alguna manera. Pero sí, para mí fue una experiencia preciosa, porque es que ver crear era como una serie, ver crear cada ¿cuánto hicimos? En un año yo creo que lo hicimos, ¿no? 8 meses, más o menos. Sí, menos. Nos dábamos un mes para cada tándem de fotógrafo y escritor para hacer el capítulo, ¿no?, que nos tocaba. Y entonces para poder presentar el libro, pues el libro y la exposición. Y Esperanza, te llega de repente lo que es el arranque escrito por Natalia, con unos personajes ahí apuntados, y eso como cuando te dejan una caja de juguetes para que juegues con ellos, ¿no?, y haces lo que quieras, pero luego los tienes que devolver a la caja y otra persona jugará con ellos, ¿no? Cuéntanos un poquito de esta experiencia y cómo lo abordaste, y que no se lo he preguntado a los anteriores, que la gente se estará preguntando, bueno, muy bien, pero ¿de qué va? Bueno, mira, digamos que la única premisa que nos pusimos al principio era que iba a ser algo hacia el futuro, de hecho ya veis que es así. Queríamos subir un poco de lo que había sido el confinamiento, la pandemia. Habíamos trabajado otro proyecto muy diferente, que cada uno había hecho su parte y lo habíamos compartido después. Entonces esto tenía todas las posibilidades. Natalia empezó y hizo pues lo que le pareció a ella, lo que le apeteció, como un inicio muy trepidante de la historia, una situación, como ya dice, alguien corre por su vida, en fin, una serie de circunstancias emocionantes y con unos personajes que aparecían. Y es lo que tú dices, exactamente, era un juego. Y entonces yo decidí pues usar algún personaje en concreto, que yo no sé si Natalia quería que ese personaje, porque bueno, ese personaje ya en el primer capítulo, o sea que no os desvelo nada, dice, aunque muere, entonces decidí jugar con ese personaje y decidí darle vida y darle protagonismo, sabiendo que en la siguiente persona que iba a escribir podía cambiar totalmente
podía desaparecer, en fin, sabiendo que no tenía ningún control. Cuando, bueno, muchas veces los escritores cuando escriben dicen, no, yo no sé dónde me llevarán los personajes y todo eso, ¿no? En este caso era exactamente así. Yo no sabía, ninguno sabíamos dónde nos iba a llevar la historia. Y esperábamos esa nueva entrega, porque claro, nosotros teníamos que leer el texto con una emoción impresionante. Como decía Nuria, como si fuera una serie que te llega después de un tiempo y claro, pasaba un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es una... no sé si os puedo desvelar mucho más. En fin, aparecen asesinos, gente que muere. Fue muy divertido, os lo tengo que decir, sí, asesinar a gente. Fue fantástico, yo nunca lo había hecho y en la ficción y fue muy divertido. Claro, porque en la realidad sí lo habías hecho. Bueno, pero no lo puedo confesar. Claro, sí. Y bueno, antes se comentó que la obra la inicia Natalia y la acaba Natalia, pero no es cierto. Nos engañaste. La obra no acaba con tu texto, acaba con una foto tuya, creo recordar. O dos Sí, en realidad. sí, con dos, sí. Entonces, el cierre, lo último que la gente se lleva en el recuerdo de esta obra es una foto de Esperanza Labrador. Cuéntanos si de alguna manera saber que era la última imagen que se iba a llevar condiciona algo, si el juego fue como en el resto del libro. Cuéntanos un poquito cómo fue eso, recibir y jugar a este juego que propusieron. Pues coincido con todos mis compañeros que fue una experiencia muy guapa. De hecho, bueno, como ya nos conocíamos un poco, algunos más que otros, nos caímos muy bien encima, es decir, tenemos como mucho feeling en general todos. Entonces es como, pues eso, volver a ser un poco niño, jugar un poco, entretenerte y divertirte mucho. Y yo no tenía ni idea de que yo cerraba el libro, es decir, es más, yo tengo el libro, y no me he dado cuenta hasta ahora que lo has dicho tú, es decir, lo has analizado más tú que nosotros el trabajo. No sé, a mí me pareció no especialmente complicado, muy guapo y con muchas ganas de seguir. Es decir, con muchas ganas del próximo proyecto. Esto ya está hecho, ahora tenemos que pensar en fabular el siguiente. Sí, a ver si para el próximo año aquí o, Dios sabe, en cualquier lado. Bueno, si esto lleva 8 meses, por tiempo podría ser. Claro, nos da tiempo, si no corremos y nos apuramos. Antes de hablar de estos posibles futuros proyectos de Purificados, vamos a seguir hablando de lo que va a rodear y de todo un poco lo que va más allá del libro, ¿no? Sí. Porque bueno, este proyecto también ha devenido en una exposición que se inaugura mañana en la Factoría Cultural. Entonces cuéntanos un poquito lo que queráis, sí. Aparte de que han pesado mucho y las obras llevarlas, que decías, cuéntanos un poco qué va a poder ver la gente, cómo sí. Está planteada. Sí, quiero también nombrar bueno, porque somos 10 artistas en total, aquí estamos 5, está Marta Areces también, que está sentada entre el público, que hace fotografía, falta Pablo Tesón, que también escribe, falta Javier Ferganda, que también escribe, y Iris Benítez, que hace también fotografía, y Gemma Fernández, que también escribe. Entonces, el tema de las fotos. Una cosa es el libro y otra cosa es la parte visual, que la inauguramos mañana a la 1 en la Factoría Cultural de aquí de Avilés. Ya está montada la exposición y son pues como unas 40 fotografías que se pueden encontrar en el libro. A las 11 es para los medios, pero para el público es a la 1. Y nada, estáis todos invitados a acercaros hasta la Factoría Cultural para ver lo que es la exposición. El libro lo podéis comprar, está ya en todas las librerías, por lo menos de Asturias, nos ha dicho Javier, está aquí fuera también, ¿no, Natalia? Sí. Y os animo también a que lo compréis, porque es sorprendente. Si vosotros seguís de una manera individual a todos los escritores que han participado en el proyecto, podréis ver, yo que sigo sus obras desde siempre, qué diferente es la obra, manteniendo su estilo de escritura, la obra que han hecho en este proyecto a la obra que hacen en la realidad. Por ejemplo, ¿os acordáis de Pablo Tesón, que se mete de lleno, que Pablo Tesón, escribe en castellano, pero escribe mucho en asturiano? Se mete de lleno a hacer cosas tecnológicas, inventos tecnológicos de última generación, hologramas, de todo. O sea, es una cosa que como que nos hemos soltado y nos hemos seguido a un futuro del 2056 lleno de cosas trepidantes y cosas que vale para una peli todo, Jorge Iván. Y bueno, no sé si alguien quiere aprovechar, por supuesto, para hacerles alguna pregunta. A la hora de, bueno, lo habéis hablado
descripción visual de lo que se contaba en el capítulo, o intentáis crear un poco más la atmósfera del libro? Bueno, en mi caso concreto estaba más centrado en la atmósfera del libro, en la globalidad. No era recibo un texto y voy a intentar lo que dice en ese texto. Y si ves el libro después, en general es así, ¿no? O sea, todas las fotografías es un poco global, ¿no? No te están definiendo este capítulo y tal. No sé si mis compañeros, algunos se enfocan en eso, yo concretamente no. O sea, trataba de, una vez leído el texto, que me sugería globalmente dentro de lo que estábamos, que era Ciudad Futura, ¿no? Y cómo se movía todo. No sé, solo decir que tuvimos una libertad total a la hora de interpretar lo que escribían nuestros compañeros. Y luego ya a la hora de la exposición, aunque en el libro aparecen en blanco y negro toda la fotografía, hubo gente que optó por el color, hubo gente que optó por el blanco y negro, y incluso hay gente como Nuria que optó en un capítulo por el color y otro por el blanco y negro, con lo cual un poco lo que nos iba sugiriendo, y con total libertad, que también es una suerte, vaya. No sé si hay alguna otra pregunta para algún miembro del colectivo. Sí, una pregunta sobre cómo estuvo con la longitud del libro. ¿Cada escritor, por ejemplo, tenía un capítulo en el libro o habían planificado algunos capítulos, la cantidad de texto que podían tener cada uno? Lo mismo con las fotografías, o sea, cómo haciendo tanta cantidad de gente, cómo lograron llevar a una longitud, digamos, apropiada. Pues fue difícil porque, claro, ¿cómo cortas, no? ¿Cómo cortas la creatividad o cómo cortas el episodio de que un escritor está escribiendo y le cortas para cederle esa criatura que tú has parido a otro y no la vas a volver a ver nunca más? Porque claro, no puedes pensar lo que el otro escritor va a hacer. Nos pusimos, no me acuerdo si era un número de páginas, eran 4 o 5 páginas por capítulo. Ha habido escritores que han escrito menos, hay capítulos que son nada, el texto que pueda coger en 1 a 4, hay otros que son más largos. El tema de las fotografías lo teníamos claro por una cuestión de maquetación y por una cuestión de espacio en lo que son las exposiciones. Y era de 3 a 4 fotos por episodio. Es decir, cada fotógrafo ha hecho pues entre 6 y 8 fotos en 2 partes. Gracias. Aunque daría tiempo para una preguntina más, si alguien la tiene. Bueno, si no, entonces yo sí que quería saber, aprovechando que antes ya lo apuntaba Esperanza, que se quedaba con ganas de repetir, de hacer otra obra parecida. Esto ya ha empezado a germinarse, ya tenéis un poco claro cuál va a ser la siguiente obra similar a esta del colectivo Purificados. De momento, es que de momento no. Sabemos que algo va, vamos, es imposible que no salga esto y pararlo aquí porque somos gente todos muy creativos. Ya no solo los 10 que estamos representados en este libro, sino los 25 o 20-25 personas que somos todos, casi todos asturianos y hacemos un montón de cosas y tenemos ganas de hacer y seguir haciendo. Pero no sabemos por dónde va a derivar el tema. Pero vamos, fijo que tendréis noticias nuestras, sea formato libro, formato exposición o lo que sea. Dije que era la última pregunta, pero como siempre mentí. Dices eso, que sois 25, que habéis ido colaborando. Cuando surge un proyecto de estos, hay un grupo donde decís, oye, tengo esta idea, ¿quién se suma? O ya directamente, en este caso, alguien dice, no, esta va a ser el 11 titular de este partido. Exacto, sí, a ver, tenemos un grupo, entonces surgen las ideas. Oye, ¿qué os parece si hacemos esto? Y entonces es pues una tormenta de ideas total, porque ya empieza a decir, pues mira, pues podemos meterle esto, podemos meterle otro, yo opino tal o yo opino cual. Se va formando la idea y vamos dándole forma. Hay ideas que salen, otras que no, se quedan ahí. Saldrá más adelante, también tenemos que pensar en el tema de pues patrocinios, dinero, medios, tiempo de las personas, porque daros cuenta que cada persona tiene sus proyectos individuales y a veces es complicado por agenda juntarnos a todos. Pero sí. No mentí un poco, mentí mucho, porque tengo todavía una pregunta más. Imaginaros que alguien que esté aquí o que lee el libro dice, a mí me gustaría ser un purificado, ¿no? Esto, hay un callejón secreto donde hay unas citas que mirando en los periódicos y tachando letras saben cómo ir, hay que formar parte de algún rito extraño. No. Contadnos un poco cómo puede hacer alguien que quiera ser un purificado. A ver, el colectivo está abierto a todo el mundo. Yo siempre que tenemos una presentación o una inauguración, lo digo, está abierto a todo el mundo que tenga algo de inquietud creativa.
sea de la disciplina que sea, sean pintores, sean músicos. De hecho, el proyecto anterior, Fugarte, había un plantel de músicos increíble, Igor Pascual, Alejandro Blanco, Pablo Moro, es decir, estábamos, Ivo de Muñeco Vudú, estaban todos ahí metidos. Y tenemos una página web, tenemos fugarte.com, tenemos la página de Facebook, también Fugarte, se llama el último proyecto, ahí nos podéis escribir y en el próximo proyecto que tengamos los ponemos y adelante. Simplemente necesitamos ganas y ánimo. Y dinero. Y bueno, y dinero, pero el dinero no depende de nosotros. Bueno, pues ahora sí, daros las gracias por el trabajo que vais haciendo individualmente durante tantos años y ahora por este que hacéis de forma colectiva. Yo te digo lo mismo, pero al revés de lo que decía Natalia. Para nosotros es un placer, después de veros muchas veces de ese lado, teneros ahora arriba de este. Siempre hay una primera vez, por suerte casi nunca es la última. Nosotros nos quedamos con ganas de más, aún queda la exposición, que a partir de mañana a la 1 se puede ver en la Factoría Cultural. Y decís, el dinero no se puede controlar, pues nosotros nos podemos ayudar mucho, pero para las ganas sí, y una de las mejores maneras suele ser con un aplauso del público. Muchas gracias. Muchas gracias.